Soy Fernando Montenegro. Yo soy María Paula Wills y vamos a hablar sobre las manifestaciones oculares de enfermedades sistémicas. Mm. Es importante saber que las enfermedades sistémicas pueden estar acompañadas de síntomas y signos oculares. Dentro de estas, las principales son diabetes mellitus, hipertensión arterial, anemia de células falciformes, enfermedad tiroidea, sarcoidosis, enfermedades inflamatorias y autoinmunes, cáncer, SIDA, sífilis, entre otras infecciones sistémicas. La diabetes mellitus afecta a 17 millones de pacientes en Estados Unidos y es considerada como la primera causa de casos nuevos de ceguera. Sin embargo, hay que resaltar que con referencia y tratamientos adecuados, la incidencia de la pérdida visual grave puede reducirse en al menos un 90% de los casos. En cuanto al SIDA, más del 75% de estos pacientes van a presentar alteraciones oculares de algún tipo, siendo retinitis por citomegalovirus, que amenaza la visión, la más frecuente. Hablando de diabetes mellitus específicamente, es importante mencionar que esta produce múltiples efectos oculares, siendo cataratas y cambios en estado refractivo los que aparecen con mayor frecuencia. Sin embargo, la complicación más importante de esta patología es la retinopatía diabética. Se conoce que el 23% de los pacientes va a presentar retinopatía diabética a los 5 años posteriores a su diagnóstico y el 80% va a evolucionar a esta afectación a los 15 años posteriores al diagnóstico inicial. Como ya mencioné, es importante tener un control estricto de la glucemia debido a que esta disminuye el riesgo de retinopatía y la progresión degenerativa, la incidencia de edema macular y la necesidad de fotocoagulación focal y panretiniana. La retinopatía diabética aparece en pacientes con estadios avanzados de la enfermedad, por lo tanto comúnmente está relacionada con otras patologías como enfermedad cardiovascular, infartos, accidente cerebrovascular, nefropatía diabética, amputación y desenlace fatal ocasionalmente. La retinopatía diabética se clasifica en proliferativa y no proliferativa. La proliferativa se considera el estadio inicial de la enfermedad ocular. En este proceso los capilares desarrollan fugas y luego oclusión. Dentro de los signos característicos encontramos microneurismas, hemorragias, exudados duros y edema macular, acompañado de una pérdida visual en un 5 a 15% de los casos. Cuando evoluciona a severa, va a haber un aumento de la tortuosidad vascular y de la actividad hemorrágica. Vamos a encontrar un signo característico que es el rosario venoso, anormalidades microvasculares intrarretinianas, microinfartos de las fibras nerviosas, que son manchas algodonosas en la imagen, y el 40% de sus pacientes desarrollarán o van a evolucionar a una retinopatía proliferativa a lo largo del siguiente año. En cuanto a la retinopatía diabética proliferativa, esta se caracteriza por tener gran pérdida visual debido a que surge una neovascularización secundaria a la isquemia permanente de la retina. Cuando se presenta en la superficie del iris se conoce como rubiosis iridis y esto lleva a un glaucoma grave. En esta retinopatía diabética proliferativa, el tejido fibroso se contrae y produce un desprendimiento traccional de la retina. Sin embargo, en estos casos el paciente puede permanecer asintomático. Y es por esto que todos los pacientes con diabetes mellitus deben referirse al oftalmólogo con mayor frecuencia para un mejor control. La exploración con el oftalmoscopio directo no es suficiente para descartar la retinopatía diabética. En estos pacientes se recomienda una angiografía fluoresceínica, que es una tinción que permite determinar la extensión de las anormalidades vasculares y así poder guiar el tratamiento específico para cada paciente. También se recomienda el tratamiento con láser, que reduce la pérdida visual en 50% de los casos debido a que este va a producir entre 1000 y 2000 quemaduras sobre la retina, excepto en la parte de la mácula y el haz papilomacular. El mecanismo del láser es que este reduce los requerimientos metabólicos de oxígeno de la retina o la destrucción del factor de crecimiento vascular endotelial, promoviendo así la regresión del tejido neovascular. Otra de las opciones terapéuticas es la fotocoagulación panretiniana, que reduce la pérdida visual severa en un 50-90% de los casos. Como ya mencioné, es importante tener en cuenta que las revisiones más frecuentes en pacientes con mal control de glucemia, hipertensión, proteinuria y anemia deben hacerse para evitar la progresión de las afectaciones oculares. Hipertensión arterial, en esta se van a producir cambios secundarios a la esclerosis arteriolar y a una elevación sostenida de la presión arterial.
La esclerosis arteriolar está por el envejecimiento en el cual se produce un engrosamiento y esclerosis, así como una hipertensión sistémica prolongada que también se la considera como una presión diastólica mayor de 100 milímetros de mercurio, lo que va a acelerar el proceso. En esta esclerosis arteriolar va a haber un aumento en el reflejo luminoso en las arteriolas y cambios en los cruces arteriovenosos. En base a este reflejo luminoso de las arteriolas se puede hacer una clasificación de las mismas en dos según el reflejo luminoso y la anchura de los vasos. Están las arteriolas en hilos de cobre donde el reflejo luminoso ocupa gran parte de la anchura de los vasos, mientras que las arteriolas en hilos de plata son el estadio final de fibrosis y en estas el reflejo luminoso se oscurece en forma total. Debido a que las arteriolas y las venas comparten una vaina común donde se pueden observar los cruces arteriovenosos, cualquier alteración en el calibre de la vena por compresión y constricción de la arteria en los sitios de cruce arteriovenoso se conoce como muesca o nicking. Ese aplastamiento arteriovenoso severo puede causar oclusión de una rama venosa de la retina y es así como se provocan las hemorragias retinianas y manchas algodonosas que se observan en la imagen. Esto normalmente está acompañado de edema macular que disminuye la agudeza visual central. Ocasionalmente existe isquemia y cuando esto pasa existe riesgo de neovascularización y hemorragia. La elevación de la presión arterial, los daños en la oculares se dan por una elevación aguda y moderada de la presión arterial, sobre todo cuando la presión diastólica es mayor de 120 milímetros de mercurio. En estos casos encontramos una necrosis fibrinoide de la pared de los vasos, exudados, manchas algodonosas y las conocidas hemorragias en flama. La forma más grave ocurre durante la hipertensión maligna, donde el disco óptico se va a encontrar edematizado y aparecen datos de papiledema. Existen ciertas consideraciones acerca del diagnóstico que se basan en la clasificación de los cambios oculares o la clasificación de la retinopatía hipertensiva modificada de Sheye, donde encontramos 5 grados. El primer grado o grado 0 es sin cambios, el grado 1 es un estrechamiento arterial apenas detectable, grado 2 es un estrechamiento arterial obvio con irregularidad focal. Grado 3 es el grado 2 adicionando hemorragias retinianas, exudados o la combinación de los mismos. Y el grado 4 es un grado 3 más el edema del disco óptico. El tratamiento se va a basar en un control adecuado de la presión arterial para así poder conservar la integridad de la circulación cerebral, cardíaca y renal. Es importante evitar la elevación súbita de la presión arterial debido a que esto compromete la circulación retiniana y coroidea, evolucionando a una pérdida de la agudeza y el campo visual. Es importante también bajar en el tratamiento, disminuir la presión en forma controlada porque esto podría provocar un infarto en el nervio óptico y pérdida permanente de la visión, que se lo conoce como neuropatía óptica isquémica. En el embarazo, hay cambios considerados patológicos y no patológicos. Los no considerados patológicos son los siguientes: disminución de pío o de presión intraocular, disminución de la sensibilidad corneal, pérdida transitoria de la acomodación, ojo seco, cambios de error refractivo, los cuales no significan un cambio de graduación debido a que estos pueden ser corregidos después del embarazo. En posparto temprano y durante la lactancia materna no se debe someter a cirugía refractaria corneal debido a la razón anteriormente dicha. En cambio, tenemos cambios patológicos como la corioretinopatía serosa central, melanomas uveales, hipertensión arterial, el cual va a causar escotoma, diplopía y menor percepción de contraste. Hay cambios visuales, los cuales van a traer como signo de convulsión inminente de preeclampsia. Tenemos que la toxemia puede causar cambios vasculares de la retina y con menor frecuencia hemorragias, exudados, edema retiniano difuso y papiledema. Pueden existir desprendimientos serosos de retina en el 10% de pacientes con eclampsia. En las alteraciones preexistentes tenemos retinopatía diabética. En las personas diabéticas anteriormente se deben realizar exploración inicial en el primer trimestre y se debe valorar pacientes con retinopatía una vez cada trimestre. La diabetes gestacional no es un factor de riesgo para la retinopatía. En la anemia de células falciformes tenemos la talasemia SC y la talasemia S. Estas aquí van a tener mayor probabilidad de alteraciones, entre ellas la más importante, que es la oclusión arteriolar. Esta de aquí va a estar dada debido a la estimulación de la neovascularización periférica retiniana.
la cual va a llevar a complicaciones como hemorragia vítrea y desprendimiento de retina. En cambio, en la enfermedad tiroidea vamos a tener la enfermedad de Graves. Esta de aquí va a venir acompañada de retracción de párpado superior e inferior, más el retraso del párpado superior en mirada hacia abajo. Vamos a encontrar también la protrusión uni y bilateral de los globos oculares en los adultos. La unión de los exoftalmos comunes de la enfermedad tiroidea más la retracción de los párpados va a ser llamada mirada tiroidea. Esta mirada tiroidea va a causar exposición corneal y resequedad, lo cual la resequedad está dada o está conocida con signos como sensación de cuerpo extraño o lagrimeo. El tratamiento de esta enfermedad tiroidea se puede dar o se puede hacer con lágrimas artificiales y un ungüento ocular lubricante. En casos de proptosis persistentes se debe indicar cirugía. En edema palpebral y congestión conjuntival no se indica tratamiento y se debe dar esteroides a altas dosis para esta enfermedad, y si estos no funcionan, inmunomoduladores. Las complicaciones más comunes de esta enfermedad tiroidea en cuanto a la parte ocular son la afección de los músculos extraoculares, los cuales se corrigen con cirugía de estrabismo, y la comprensión del nervio óptico, el cual se va a corregir con una cirugía descompresora. En sarcoidosis y otras enfermedades inflamatorias, la manifestación histológica más común de la sarcoidosis son los granulomas focales no caseosos. En este caso, en la primera imagen podemos encontrar granulomas conjuntivales. Factores de riesgo para esta sarcoidosis es ser mujer, afroamericanos y tener entre 20 y 40 años. Los laboratorios más comunes dados en sarcoidosis es el calcio sérico elevado en el 12% de los pacientes, la enzima convertidora de angiotensina elevada en el 75% de los pacientes y una radiografía de tórax anormal en el 80% de los pacientes. Se puede hacer biopsia de conjuntiva y de glándula lagrimal, el cual va a ser una biopsia menos complicada que las otras que generalmente se usan para lo que es el diagnóstico de la sarcoidosis. Esta biopsia se hace de las infiltraciones granulomatosas y ayuda mucho al diagnóstico de sarcoidosis. Por lo general, la sarcoidosis ocular es asintomática y si no es asintomática se puede presentar como uveitis anterior o posterior, la cual puede ser tratada con corticosteroides tópicos o sistémicos. Las complicaciones que puede tener esta sarcoidosis es el glaucoma, cataratas, adherencias de iris con cristalino, en la retina, uveitis posterior, perivasculitis, hemorragias, neovascularización periférica. En caso del sistema nervioso central, en el 30% de los pacientes que tengan el fondo de ojo afectado pueden tener el sistema nervioso central también afectado. Y afectaciones del sistema nervioso central son la neuropatía óptica, alteraciones oculomotoras, parálisis del sexto par, pérdida de campo visual quiesmático y retroquiesmático. El ojo seco también se puede presentar en la sarcoidosis, así como en enfermedades como lupus eritematoso sistémico y la artritis reumatoidea. Por lo general presentado en pacientes sanos mayores de 40 años, presentados como quemazón o aronilla en los ojos. El tratamiento se hace con lágrimas artificiales y un ungüento lubricante. Y finalmente, si esto no funciona, oclusión de puntos lagrimales. En la artritis reumatoide tenemos manifestaciones como el ojo extremo seco. Este de aquí puede presentarse como ablandamiento y perforación corneal en casos extremos. Y este ablandamiento y perforación corneal va a traer mayor riesgo de infecciones. La artritis reumatoide juvenil vamos a encontrar iritis en el 10% de los pacientes, por lo general presentada en la versión pausa articular de esta enfermedad. Se debe acudir al oftalmólogo cada 3 meses por ser asintomática y también puede ser presentada esta iritis en otras enfermedades inflamatorias como espondilitis anquilosante en el 10 a 15% de los pacientes, síndrome de Reiter y síndrome de Behçet. En cambio, en el cáncer tenemos que entender que los tumores malignos dentro del ojo son muy poco frecuentes. Por lo general, lo más frecuentes son metástasis oculares u orbitarias, las cuales se dan en el 5% de los pacientes con cáncer de mama o pulmón. Los tumores van a infiltrar coroides, nervio óptico, músculos extraoculares. El linfoma sistémico por lo general va a traer un 3% de metástasis ocular.
va a infiltrar conjuntiva u órbita y va a causar proptosis o limitación de los movimientos oculares. En caso de linfoma primario de células grandes, puede presentarse como uveitis crónica dependiente de esteroides. En la leucemia pueden presentarse hemorragias retinianas superficiales, prerretinianas o subconjuntivales debido a trombocitopenia por transfusiones. Efectos tardíos del cáncer pueden darse como disautonomía de las pupilas y degeneración retiniana. Hay que tener en cuenta que la radioterapia cercana a los ojos también puede desarrollar patologías como las cataratas. El cristalino es muy vulnerable a la radioterapia de 2000 RATs. Y la radiación también puede causar vasculopatía retiniana o neuropatía óptica tardía. En cambio, otros tratamientos como los quimioterapéuticos van a tener efectos secundarios oculares como el arovinocido de citosina, el cual va a producir queratitis superficial. Las inyecciones de vincristina van a causar neuropatía óptica y la carmustina va a causar oclusión de la arteria retiniana. En el SIDA vamos a encontrar grandes problemas, en este caso las múltiples infecciones oportunistas o tumores malignos que también pueden presentarse en esta patología. Las manifestaciones oftalmológicas más comunes son los infiltrados algodonosos, los cuales podemos observarlos en la imagen inferior, que también va a ser llamada retinopatía por SIDA. Puede presentarse también la retinitis por citomegalovirus y el sarcoma de Kaposi, que afecta generalmente a los párpados como en la imagen superior. Las complicaciones menos frecuentes son el herpes zóster vesicular, queratitis por herpes simple, uveitis y retinitis por sífilis, toxoplasmosis y defectos de campo visual u oculomotor por sistema nervioso central afectado. Podemos encontrar también manchas algodonosas en el 50% de los pacientes con SIDA, los cuales van a ser causados debido a oclusiones focales capilares en la retina. Oclusiones por trombos también debido a complejos, los cuales van a ser formados por antígeno, anticuerpo y fibrina. Las manchas algodonosas y hemorragias de centro blanco, también llamadas manchas de Roth, se pueden encontrar en otras enfermedades como endocarditis bacteriana subaguda y candidiasis sistémica. Un punto importante a mencionar es la retinitis por citomegalovirus. Es la principal causa de disminución de agudeza visual en SIDA. Esta de aquí va a causar necrosis hemorrágica de la retina. Su progresión va a ser de semanas o meses, y el tratamiento antirretroviral va a ser muy eficaz para reducir la incidencia de esta. Tratamientos con ganciclovir, valganciclovir oral, y hay que tener muy en cuenta que los pacientes con una carga de CD4 mayor a 50 células por milímetro cúbico van a ser menos propensos a desarrollar esta patología. La retinitis es un mal pronóstico de supervivencia en estos pacientes. En cambio, en el sarcoma de Kaposi, que son múltiples tumores vasculares en piel, este de aquí puede afectar a la conjuntiva palpebral o del globo ocular. Se confunde con hemorragia subconjuntival o hemangioma. Cabe recalcar que cualquier paciente con diagnóstico de infección por VIH debe referirse al oftalmólogo inmediatamente. La sífilis, que por lo general es una inflamación curable intraocular. En el caso del retraso diagnóstico de este puede causar una pérdida visual permanente. Su signo más importante es la queratitis intersticial aguda con queratoveitis, que es más común en la sífilis congénita entre los 5 y 25 años de edad. En el caso de que sea bilateral, es congénita, y en el caso de que sea unilateral, por lo general se dice que es adquirida. La respuesta alérgica a Treponema pallidum también puede traer manifestaciones. Entre estas manifestaciones de la inflamación que podemos encontrar por sífilis, encontramos dolor y fotofobia, córnea con opacidad difusa y disminución de la visión. Generalmente los vasos sanguíneos van a invadir la córnea. En la sífilis secundaria vamos a encontrar manifestaciones como dolor, enrojecimiento, fotofobia, visión borrosa o cuerpos flotantes, iritis y coroiditis, arteritis o periarteritis. En la latente vamos a encontrar visión borrosa. Si el líquido cefalorraquídeo está afectado o hay neurosífilis, podemos encontrar corioretinitis. La neuroretinitis difusa se puede presentar con papilitis o envainamiento periarterial, y esto se va a tratar con penicilina sistémica. Otras infecciones sistémicas, las más comunes, candidiasis y herpes zóster. La candidiasis, que va a ser una lesión por cándida,
se va a encontrar un infiltrado retiniano superficial blanco amarillento y de aspecto plumoso, como lo podemos observar en la imagen. Puede causar vitreitis. La candidiasis ocular es indicación específica para un tratamiento sistémico con anfotericina B o anfotericina intravítrea. El herpes zóster oftálmico, esta de aquí causada por el virus de varicela zoster, también trae manifestaciones oculares que son más comunes cuando hay el signo de Hutchinson, el cual lo podemos observar en la imagen inferior. Este va a causar una alteración de epitelio debido a infiltración corneal por virus y se puede observar con tinción corneal con fluoresceína. El epitelio se va a reparar de manera rápida y espontánea. Por lo general, si es que se encuentra uveitis anterior más queratitis más pérdida de la sensibilidad corneal, esto va a poder representar una grave amenaza de la visión. Y puede presentarse uveitis anterior sin las lesiones cutáneas relacionadas y mencionadas anteriormente. Las complicaciones de herpes zóster son neuritis óptica y parálisis del nervio oculomotor con diplopía secundaria. Muchas gracias.